Les doy la bienvenida a esta exposición sobre el módulo 1 del curso de Estrategias Efectivas de Enseñanza y Aprendizaje. Mi nombre es Julio Levín, soy licenciado en Ciencias de la Educación y analista pedagógico en la Secretaría Académica de la Universidad. En esta clase vamos a trabajar sobre distintos aspectos de lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Vamos a empezar definiendo qué es el aprendizaje, viendo cuáles son sus componentes, relacionando esto que vamos a trabajar, estas definiciones, con las teorías del aprendizaje, para luego poder entrar de lleno en la relación que se da entre estos dos procesos, el de enseñanza y el proceso de aprendizaje, para finalmente trabajar acerca de dos teorías del aprendizaje, pero que tienen su impacto en la enseñanza, que son las teorías del aprendizaje pleno de Perkins y el aprendizaje significativo de Ausubel. El objetivo de esta clase es entender cómo es que se produce el aprendizaje para de esa forma poder desarrollar mejores estrategias de enseñanza en nuestros cursos. Por lo tanto, vamos a empezar respondiendo una pregunta que parece sencilla, pero vamos a ver que no lo es tanto, que es la pregunta de ¿qué es el aprendizaje? Bien, y digo que parece sencilla porque si le preguntamos a casi cualquier persona qué es el aprendizaje, es probable que pueda darnos una respuesta. Ahora, cuando intentamos indagar un poco más y intentamos definir o hacer una definición de lo que es el aprendizaje, que es una definición un poco más técnica, ahí encontramos otras dificultades. Porque el aprendizaje es una de esas nociones sobre las que todos sabemos algo, pero nuestras definiciones posiblemente no sean completas o quizás puedan ser contradictorias incluso. Si ponemos a indagar y repreguntamos acerca de, por ejemplo, cómo son los aprendizajes, qué son los aprendizajes, probablemente ahí nos cueste un poco más hacer una definición. Por lo tanto, vamos a empezar tomando la definición de Dale Jung, que dice que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. ¿Qué nos dice esta definición? Bueno, vamos a descomponerla en tres de sus partes y empecemos viendo que lo primero que dice el autor es que el aprendizaje implica un cambio. Que el aprendizaje implique un cambio quiere decir que las personas van a aprender si pueden hacer algo de una forma diferente a como lo hacían antes. Y sobre este punto, el autor realiza una aclaración que vamos a tomar desde este momento y que es fundamental, que es que el aprendizaje es inferencial. ¿Qué quiere decir que sea inferencial? Que no podemos ver el aprendizaje. Nosotros no podemos abrir la mente de nuestros estudiantes y decir acá, en este punto está el aprendizaje, aprendió, perfecto, listo, lo evalúo de esa manera. Sino que inferimos el aprendizaje a partir de lo que el estudiante, el aprendiz, haga, diga, escriba, de la forma en que sea que actúe. Esto es también importante y lo veremos más adelante a la hora de pensar estrategias de evaluación, porque si nosotros solo podemos inferir el aprendizaje a través de lo que la gente diga, escriba o haga, bueno, entonces las estrategias de evaluación que hagamos tienen que permitir que el estudiante pueda en esa evaluación dar muestra de lo que aprendió.
Si nosotros, por ejemplo, enseñamos cierta habilidad de resolución de problemas, por ejemplo, o por ejemplo la realización de un tipo de entrevista en particular, y luego evaluamos, por ejemplo, con un multiple choice, es probable que el aprendizaje que el alumno pueda dar cuenta no sea exactamente igual al aprendizaje que nosotros pretendemos como docentes que el alumno tenga, ¿no? Pero bien, sigamos ahora con la definición. Jung también nos dice que ese cambio es perdurable en el tiempo. Esto quiere decir básicamente que el aprendizaje, el cambio que se dé, no puede ser un cambio que dure unos minutos, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene una experiencia reveladora, pero al otro día actúa de la misma forma. Ahí no hubo ningún aprendizaje. Bien, ese cambio tiene que ser perdurable en el tiempo. Y ese aprendizaje ocurre, también dice el autor, por medio de la experiencia. ¿Qué quiere decir? Que algo tiene que pasar para que ocurra un aprendizaje. El aprendizaje no se da de manera espontánea. Esta definición que elabora Jung la elabora también en base a diferentes definiciones de aprendizaje. Intenta buscar, ¿no?, como una definición de consenso entre diferentes teorías. No es la única definición posible, pero vamos a tomar de esta definición estos tres elementos para avanzar en lo que son ahora los componentes del aprendizaje. Estos componentes del aprendizaje, que ahora veremos son tres, los resultados, los procesos y las condiciones, son elaborados por otro autor de apellido Pozo. En primer lugar, tenemos lo que son los resultados de aprendizaje, que, como veíamos anteriormente, se trata de los cambios que se producen en la persona que aprende como consecuencia de los procesos de aprendizaje. Los procesos son justamente los mecanismos cognitivos, la actividad que se desarrolla en la mente de la persona que aprende y que permite que se generen esos cambios. Y por último, tenemos lo que son las condiciones de aprendizaje, que son esas actividades, prácticas, tareas que se realicen para estimular los procesos de aprendizaje. Ahora bien, ¿qué nos dice Pozo al respecto? Que frente a la idea de un aprendizaje monótono, un aprendizaje que se da siempre igual, una idea de que el aprendizaje se da de cierta manera en particular, él nos dice no, hay diferentes tipos de aprendizaje, los cuales requieren diferentes procesos de aprendizaje y por lo tanto las condiciones de aprendizaje, que es, y ahora vamos a verlo más en detalle, aquello donde podemos intervenir, porque como se habrán dado cuenta, los procesos son internos dentro de la mente del estudiante y todavía no tenemos la forma de poder abrir e intervenir directamente en eso. Donde se centra nuestra intervención es en las condiciones de aprendizaje. Esas condiciones tienen que variar, deben ser variables según los procesos que se quiera activar y los resultados de aprendizaje que se pretenda conseguir. Esto, que puede parecer quizás complejo, es fácil de visualizar con un ejemplo práctico. Por ejemplo, si tuviéramos que enseñar a una persona a manejar un vehículo, es muy probable que las condiciones en las cuales le enseñemos a esa persona a conducir el vehículo sean muy diferentes a las condiciones en las que le enseñemos a esa misma persona a resolver una ecuación matemática. ¿Por qué? Bueno, justamente porque los procesos cognitivos que vamos a estimular van a ser diferentes y los resultados de aprendizaje son completamente diferentes. Entonces, sobre las condiciones de aprendizaje es donde se centra la enseñanza. Si vemos el cuadro, hay una flecha ascendente que indica la palabra intervención, que es exactamente el orden de nuestra intervención. Nosotros intervenimos desde las condiciones
hacia los procesos y los resultados, y a la hora de analizar, el aprendizaje, vamos de los resultados hacia las condiciones. Pozo desarrolla luego en su texto los diferentes tipos de resultados de aprendizaje posibles, realiza una clasificación, una categorización de resultados de aprendizaje, pero ahora vamos a adentrarnos un poco en lo que son los procesos de aprendizaje. Y hay diferentes teorías que han abordado a lo largo de la historia, con diferentes enfoques, esta cuestión. Y vamos a comenzar remontándonos a la antigua Grecia, a Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles sostenían posturas diferentes en base a dónde está el origen, la fuente de nuestros conocimientos. Platón básicamente lo que sostiene es una postura racionalista que básicamente se basa en que la fuente de los conocimientos está en la razón y que conocemos a través de nuestras ideas. De esa forma es que conocemos la realidad. En cambio, la postura aristotélica es empirista y sostiene que la fuente de nuestros conocimientos es la experiencia misma y que conocemos la realidad justamente a partir de la percepción que tenemos del mundo. Este debate, que puede parecer muy antiguo, sin embargo, todavía está presente en las teorías del aprendizaje y sobre todo en las formas de enseñanza que hoy en día se ejercen en las distintas instituciones educativas. Es un poco el origen de lo que hoy podríamos hablar de la relación teoría-práctica, ¿no? Pero viniendo un poco más acá en el tiempo, vamos a ver qué dicen las teorías psicológicas al respecto. Hay diversas teorías psicológicas, obviamente no hay un consenso entre todas. Podemos hablar desde los primeros estudios conductuales llevados a cabo por Skinner, que toma el experimento de Pavlov con el perro y lo lleva al campo educativo a ver de qué forma los estímulos podrían generar las respuestas queridas o las respuestas buscadas. Entonces, cómo el aprendizaje se podía explicar concretamente a través de los estímulos. Y también luego a los aportes de la psicología de la Gestalt, de las teorías constructivistas o psicogenéticas. No vamos a entrar en detalle en estas teorías o en cada una de ellas, pero lo que nos dice también Jung es que hay ciertos consensos o ciertos supuestos de todas estas teorías que se sostienen y que son relevantes a la hora de pensar la enseñanza. Estos supuestos son justamente los que están detallados en la diapositiva. Estos son que los aprendices progresan a lo largo de etapas o fases, que el material debe organizarse y presentarse en pequeños pasos, que los aprendices requieren práctica, retroalimentación y repaso, que los modelos sociales facilitan el aprendizaje y la motivación, y que el aprendizaje es influido por factores motivacionales y contextuales. Luego cada una de estas teorías da respuestas diferentes a cómo son los procesos que se dan en la mente, pero estos principios con ligeras variaciones se pueden encontrar en todas esas teorías. Luego, bueno, más acá en el tiempo todavía, y en un desarrollo cada vez más importante y más relevante para el campo educativo, encontramos lo que son las neurociencias. Las neurociencias, bueno, básicamente se trata del estudio del cerebro y de las conexiones neuronales y a partir de progresivos descubrimientos y de nuevos conocimientos acerca del funcionamiento del cerebro, es que muchas de esos conocimientos nos dan pautas para implementar en nuestras
estrategias de enseñanza. La plasticidad neural es una de esas pautas y tiene que ver con la capacidad de las redes neuronales para modificarse a lo largo de nuestro desarrollo. Esta capacidad no es innata, sino que se desarrolla a lo largo de la vida y hay un papel fundamental que ejerce el ambiente en la modificación y en la adaptación de estas redes neuronales. No voy a entrar en mucho detalle sobre esto, ya que no es mi campo de especialidad, pero sí me parece importante destacar las otras dos pautas que mencionamos. Una es el tema del cuerpo y las emociones. Y en ese sentido, las neurociencias han demostrado que las emociones positivas facilitan la memoria y el aprendizaje, ya que ayudan a mantener la curiosidad y la motivación, que son condiciones que son fundamentales para el aprendizaje, para que el aprendizaje también sea efectivo y sea más duradero. Y por último, la cuestión de las neuronas espejo y el aprendizaje social. Se ha probado que hay neuronas en nuestros sistemas neuronales que imitan acciones que realice un semejante, un par u otra persona. Esas neuronas se activan al realizar cierta acción y observar las acciones de un semejante y son justamente las que permiten el aprendizaje por imitación e incluso la empatía de los seres humanos. Bien, no entramos en detalle en estas teorías, pero sí tienen la posibilidad de profundizar en cada uno de los temas que vimos, desde las lecturas de Jung, justamente, el capítulo 1, donde desarrolla su definición de aprendizaje y luego lo vincula con la historia de las teorías del aprendizaje. Y el artículo de Araya Pizarro y Espinosa Pastén, donde hablan de los aportes de las neurociencias para comprender los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Y la charla TED de docente Hernán Aldana. La charla lleva el título de Enseñar y aprender de los pies a la cabeza. Muy recomendable para que la vean, ya que también nos muestra cómo el aprendizaje también pasa por el cuerpo y por las emociones. Por lo tanto, ahí tienen ese material para poder ampliar justamente en lo que estábamos viendo recién. Vamos a pasar ahora a definir lo que es la relación entre enseñanza y aprendizaje. La relación entre enseñanza y aprendizaje es un tema bastante debatido en las teorías educativas y según Feldman, Daniel Feldman, un pedagogo argentino, hay tres enfoques posibles, formas de entender, digamos, la relación entre enseñanza y aprendizaje. Hay un primer enfoque, que él denomina como enfoque causal, que básicamente sostiene que el aprendizaje depende totalmente de la enseñanza y que por ende si observamos problemas de aprendizaje o dificultades en el aprendizaje, el problema está en la enseñanza. Este enfoque, por ejemplo, ha sido tomado por las teorías conductistas en la educación, que creían que con los estímulos correctos se podía lograr cualquier aprendizaje. Un segundo grupo de enfoques son los enfoques mediacionales, que entienden que sí, que hay una responsabilidad de la enseñanza por el aprendizaje, pero que no alcanza por sí solo la enseñanza para explicar el aprendizaje, que hay otras cosas que pasan en el medio. Y por último, tenemos los enfoques negativos, que directamente desconfían de la enseñanza, creen que no sirve básicamente la enseñanza, y que el único aprendizaje es el que el alumno logra por sí mismo, por su propio interés y a través de la experiencia. Si pensamos estos tres enfoques, bueno, la lógica nos llevaría quizás a ubicarnos en el segundo, ¿no? En un enfoque donde sabemos que hay cierta responsabilidad, pero que no es lo único.
Y bueno, obviamente nunca podríamos ubicarnos en el tercero porque, bueno, si no, ¿para qué venimos todas las semanas a la universidad a dar clases, ¿no es cierto? Ahora bien, en este punto a mí me gustaría alertar sobre un peligro del enfoque mediacional, que es decir, bueno, yo tengo, como docente, tengo cierta responsabilidad en la enseñanza, pero bueno, hago lo que puedo y si aprenden, aprenden y si no aprenden, no aprenden. Esta idea, si bien podríamos decir que es en cierto sentido cierta, eh, no, no sirve si es tomada como una desresponsabilización del docente. Es decir, si seguimos haciendo lo mismo de siempre y vemos que no hay resultados y decimos, ah, bueno, pero esta es mi intervención que llega hasta acá y bueno, y habrá otros factores que intervienen en el medio y sobre los que no puedo trabajar, digamos, puede ser una posición un poco cómoda desde la cual básicamente no cambiemos nada de lo que hacemos si vemos que los resultados no son los que esperamos. Pero además, quiero tomar algunos de los aspectos que resalta el enfoque negativo, que tiene que ver sobre todo con la experiencia y el interés, que son aspectos que deberíamos tomar también en el enfoque mediacional para comprender que buena parte de los aprendizajes tienen que ser del interés de los alumnos y se dan por medio de la experiencia, como decíamos al principio de esta exposición. Sobre la relación entre enseñanza y aprendizaje, les recomendamos un video que deberían haber visto antes de la clase, pero si no lo hicieron pueden verlo al finalizar, del doctor Marco Sarasola Bonetti, vicerrector de la Universidad Católica del Uruguay, en una entrevista que se le hizo acá en UADE, donde él reflexiona en un fragmento de esa entrevista sobre esta relación entre enseñanza y aprendizaje y me parece muy interesante para que puedan verlo ustedes también. Bueno, recapitulando un poco lo que trabajamos hasta este momento en esta exposición, vimos al principio la definición de aprendizaje, cuáles son los componentes del aprendizaje, donde vimos que concentramos nuestra intervención, la enseñanza, se concentra en las condiciones del aprendizaje, pero que luego hay procesos y resultados. Y trabajamos o repasamos rápidamente algunas teorías del aprendizaje desde la filosofía, la psicología y hoy en día las neurociencias. Luego revisamos la relación, intrincada relación que hay entre enseñanza y aprendizaje y los diferentes enfoques para abordarla. Y ahora vamos a empezar a trabajar sobre algunas teorías del aprendizaje propiamente, vamos a trabajar sobre dos. Teorías que hablan de la enseñanza y el aprendizaje, no solamente uno de los dos aspectos. Vamos a empezar por la teoría del aprendizaje pleno, desarrollada por David Perkins. Perkins parte de un diagnóstico en el cual detecta dos males que aquejan a la educación hoy en día. El primero de ellos es la elementitis, que él lo define como la tendencia a abordar las cosas de manera atomizada, aprendiendo los elementos por separado, pero sin integrarlos. Por ejemplo, pensemos en un alumno universitario. Un alumno universitario atraviesa un plan de estudios de unas 40 materias en promedio, ¿no? Donde en cada una de esas materias va a haber distintos contenidos, algunos se podrán relacionar un poco más con otros, algunos serán contenidos que aprendió en una materia en particular, pero que luego en algún momento deberá integrarlo para ejercer algún rol profesional. Esta elementitis también algunos otros autores lo trabajan desde el concepto de fragmentación del conocimiento. Hoy en día el conocimiento, por lo menos a nivel escolar o universitario, está fragmentado en asignaturas. Sin embargo, en la realidad, en la cotidianidad de nuestros trabajos, ese conocimiento se integra en profesiones, en prácticas laborales. Y
son pocas las instancias que tiene un alumno de integrar esos conocimientos. Si bien hoy en día podemos hablar de, por ejemplo, en la universidad, donde tienen prácticas profesionales o trabajos de integración o diferentes materias, generalmente llegan al final de la carrera. En el medio, el alumno aprende distintos contenidos de manera aislada y sin poder integrarlos. Incluso a veces pasa esto dentro de una misma asignatura, donde se ven las distintas unidades, digamos las 8 unidades del programa, como conocimientos separados, como compartimientos estancos, donde el alumno tiene que cumplir los requisitos de cada unidad sin quizás integrarlos en ningún momento. Por otro lado, el otro mal es la cerquitis, que se refiere a aprender acerca de las cosas, pero nunca hacerlas, ¿no? Y esto también muchas veces lo vemos tanto en el ámbito universitario como como en otros ámbitos educativos, donde se enseña mucho acerca de las cosas y cuando salimos al mundo real encontramos que no sabemos hacer nada, sabemos acerca de cosas, pero no sabemos hacer cosas. Bueno, son dos de los problemas que, según Perkins, afectan hoy a la educación. Bueno, ¿y qué propone entonces Perkins en respuesta a estos males? Él habla de el aprendizaje pleno como un aprendizaje que justamente puede curar de alguna manera estos planes y él elabora lo que son los 7 principios del aprendizaje pleno. El primero de estos principios es jugar el juego completo. Él dice que nosotros trabajamos generalmente los contenidos, esto que menciona en la mentitis, como aspectos separados, pero que nunca estamos haciendo la versión completa de la actividad. Y esto muchas veces es porque la versión completa llegará en algún futuro. Sin embargo, lo que propone Perkins es, bueno, hagamos una versión para principiantes del juego completo, ¿no? Pongamos al alumno en rol, en situación, aunque sea en una parte mínima de esa tarea. El segundo principio es lograr que el juego valga la pena, es decir, la motivación, que sea divertido aprender, y que valga la pena en el sentido de que también el alumno pueda ver un resultado de su aprendizaje. El tercer principio tiene que ver con trabajar las partes más difíciles. Si bien él propone trabajar el juego, digamos, ¿no? el contenido de una forma completa, sí es necesario también muchas veces desarmar eso en pequeñas partes para poder abordar justamente lo que es más complejo. Un cuarto principio es jugar de visitante, que se refiere ahí a la transferencia de los conocimientos. Es decir, a la relación teoría-práctica. Nosotros esos conocimientos teóricos tenemos que poder transferirlos a la práctica, transferirlos a otro espacio donde quizás las consignas no son tan simples y tan sencillas como en un ámbito educativo, un ámbito escolar puramente. Un quinto principio es descubrir el juego oculto. ¿Qué quiere decir esto? Poder trabajar sobre los fundamentos, explicar el porqué de las cosas, ¿no? Muchas veces damos los conocimientos teóricos sin explicar por qué es así, cómo se generó, de qué manera se llegó a eso. Por último, los últimos dos componentes que propone principios son el de aprender del equipo, donde básicamente lo que propone Perkins es el trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, aprender de los compañeros. Y el último es aprender el juego del aprendizaje. ¿Qué quiere decir básicamente aprender a aprender? Que esto hoy en día está muy de moda, es una de esas competencias para el siglo XXI, ¿no? Que es el aprendizaje para toda la vida. Y está muy claro cuando vemos hoy a nuestros profesionales o futuros profesionales que obviamente van a tener obligadamente que actualizar sus conocimientos a medida que realicen una carrera profesional. Porque en un mundo donde todo avanza tan rápido, obviamente el conocimiento con el que van a salir de la universidad es muy bueno, pero no les va a alcanzar para toda la vida. Ellos van a tener que seguir aprendiendo cosas y seguir incorporando conocimientos. Y parte
dice Perkins, de lo que trabajamos en las escuelas y las universidades, tiene que ser formarlos para que aprendan a aprender. Bien, y vamos a llegar entonces a el último tema que vamos a trabajar en esta clase, que es el aprendizaje significativo, que es desarrollado por David Ausubel, pero que lo trabajaremos en este curso a través de un artículo de Luz Rodríguez Palmero. Ausubel sostiene que el aprendizaje significativo es aquel que se produce cuando los estudiantes pueden relacionar aquello nuevo que aprenden con aquello que ya saben, lo que les ayuda a que ese conocimiento pueda integrarse justamente a sus estructuras cognitivas, retenerlo y poder aplicarlo en situaciones nuevas. Lo que dice es que para que se dé un aprendizaje significativo, tiene que haber dos condiciones. Por un lado, la predisposición para aprender de manera significativa. Es decir, el alumno tiene que estar predispuesto a aprender. Si no, no funciona. Pero, por otro lado, está la presentación de un material potencialmente significativo. Es decir, el conocimiento que nosotros presentemos tiene que ser potencialmente significativo, tiene que ser relacionable con la estructura cognitiva de la persona que aprende y tienen que existir ideas de anclaje, él lo llama subsumidores, que permitan la interacción con el nuevo material que se presenta. Ausubel habla de 4 principios que explican cómo se da el aprendizaje significativo. El primero de ellos es el de diferenciación progresiva, que es el que se produce cuando disponemos de un subsumidor, de una idea previa que engloba al nuevo concepto, es decir, que lo abarca. Por ejemplo, si nosotros sabemos qué son los animales o qué son los mamíferos, pero no sabemos qué es un elefante, cuando conozcamos qué es un elefante, ya tenemos una idea previa en el cual anclar a esa nueva información, ese nuevo conocimiento. Este principio supone, desde la docencia, planificar la enseñanza desde lo más general hasta lo más específico, o desde lo global a lo particular, ¿no? Ahora bien, cuando lo que queremos enseñar es más complejo que las ideas existentes, bueno, ahí los procesos que se dan son diferentes. Y ahí vemos el segundo principio, que es el de las reconciliaciones integradoras. ¿Qué quiere decir esto? El proceso mental que se da con estos nuevos conocimientos obliga a hacer reconciliaciones entre las ideas ya existentes, ya sea porque el conocimiento nuevo subsuma otras ideas o subordine a otras ideas ya existentes en la mente, o porque si bien no las subordine o no se subordine a otras ideas, hay relaciones con otras ideas, con otras conexiones. Justamente ahí lo que recomienda Ausubel para organizar la enseñanza es que se siga este mismo patrón, que se busquen esas diferenciaciones con otras ideas previas o esas relaciones con otras ideas previas para que en la mente del estudiante se pueda dar esa reconciliación integradora. Bien, llegamos así a lo que es el tercer principio, que es el de la organización secuencial. Este principio para la enseñanza nos habla de cómo organizar justamente el material para respetar las relaciones de dependencia entre los contenidos. Y ahí es donde nos explica Ausubel que esa organización debe ser secuencial y que lo primero que presentemos debe servir como soporte para lo que se presente a continuación. De ese modo deberíamos organizar una secuencia educativa, una clase, una cursada, etc. Y por último, el cuarto principio para que se produzcan los aprendizajes significativos es la consolidación. La consolidación de estos aprendizajes, dice Ausubel, que para que se dé se necesita la reiteración, la realización de estas tareas en contextos y momentos diferentes. Quizás acá hay algo que nos suene a Perkins. Para que se produzca justamente la generalización y la interiorización efectiva y significativa de lo aprendido.
Es decir, el aprendizaje significativo lleva tiempo, no alcanza con una clase donde se trabaje un tema en relación a las anteriores, sino que hace falta la repetición, la reiteración, la puesta en práctica. Bien, vamos a realizar ahora entonces una síntesis de lo trabajado en esta clase. Empezamos analizando la definición de aprendizaje de Jung y los componentes del aprendizaje según Pozo. Vimos cómo se relacionan los componentes entre sí y dónde está nuestro principal área de intervención, es decir, en las condiciones del aprendizaje. Luego vimos el aporte de las teorías del aprendizaje, sobre todo para entender cómo son los procesos, ¿no? Y analizamos los enfoques sobre la relación de enseñanza y aprendizaje que propone Feldman, para finalizar estudiando las teorías del aprendizaje pleno y aprendizaje significativo, focalizando justamente en las claves que éstas nos dan para la enseñanza. La bibliografía con la que se trabajó este recurso es el capítulo 1 de Didáctica General de Daniel Feldman, el artículo La nueva cultura del aprendizaje de Ignacio Pozo, el artículo también, los capítulos 1 y 2 del libro de Del Jung, Introducción al estudio del aprendizaje y Neurociencia del aprendizaje, en el libro que lleva el título de Teorías del aprendizaje, los artículos de Araya Pizarro y Espinosa Pastén sobre el aporte de las neurociencias y la introducción al libro El aprendizaje pleno de Perkins y el artículo también de Rodríguez de la teoría del aprendizaje significativo. Les dejamos, además del material bibliográfico y los videos para que puedan revisar, también una consigna de reflexión del módulo 1 para que puedan pensar acerca de estos contenidos y de cómo influyen en la enseñanza universitaria. Muchas gracias por haber escuchado.